Bueno, acá estamos, al fin. A veces la tecnología falla y no podemos conectarnos. Y bueno, perdón la desprolijidad, pero es domingo y estamos en casa, como dicen, ¿no? Domingo de fajina, de fiaca, de todo, ¿no? De descanso y demás. Ya estamos con nuestro invitado conectado. Así que lo vamos a invitar para empezar a charlar un poco. Y decía que la tecnología a veces falla, porque no, hay días que no funciona absolutamente nada. Así que vamos a empezar la conversación con Fabricio López. Él es locutor nacional, conductor de Radio Mitre. Hola Y amiga, ¿cómo ¿cómo estás? va? ¿Cómo estás? Estaba Bien. diciendo que la tecnología a veces falla, ¿viste? Cuando querés conectar en un momento y no te funciona, dice, el Instagram te dice que no está transmitiendo porque no hay conexión, te empezás a desesperar y sobre Ah, todo cuando pones un horario, ¿viste? Para una tranquila, transmisión. tranquila. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se me escucha bien o no? Se escucha perfecto. Perfecto, bueno. ¿Vos me escuchás bien? Pues estoy con Sí, auriculares. Sí, no, si no, sí, no sí. puedo. Yo me puse los auriculares, Claro, estás en tu estudio, ¿no? exacto. Entonces, viste, suena como, mira, con un mic, viste. Muy bien. Todo un nivel Bien terrible. de radio, viste. Bien de radio, sí. Claro. Radio en casa. Sí, claro. Ha- Haces radio en Radio tu casa, casa, ¿no? porque la actitud es esa, ¿no? O sea, es un poco la onda de esta pandemia, ¿viste? De, Ujú. de hacer la tecnología, te sirve para eso, ¿no? Para poder comunicarte. O sea, está buenísimo. Ahora que voy a sacar un eco acá que tiene, tranca. Sí, como no, mientras vamos saludando a la gente se va conectando. Sí, Bueno, Doc Damián Ciano, sí, un que abrazo. Navidad, Karina Espíndola, Bien, bien. Damián Ciano, un también, fenómeno. El otro día estuvimos hablando con Damián Ciano, sí. un montón de tiempo. Pero bien, bien. Damián Ciano supo participar de algunos ciclos que tuvimos ahí en la Ujú, radio, que ahora vamos a hablar un poco de eso. sí. Y un programa que se llamaba, creo que, no sé si era La Noche de Mitre, algo así, Ujú, que estuvimos un año y él estuvo, bueno, unos meses con nosotros, porque el programa tuvo algunas modificaciones y bien, estuvimos haciendo el programa en Mitre, la verdad que fue genial. Che, acá mira, matecitos. sí, es que yo le puse a nuestro espacio, viste, mateando con Betina, porque bueno, lo hacía en mi espacio, pero podemos poner mateando con Fabricio, No, también, da igual, no, ¿no? no, no, por Y eso. domingo de Ya, fiaca, porque bueno, los domingos presta para la fiaca. Y claro, seguimos saludando, vamos, dice, el mejor Carlos Schiaretti, dice el sí. doc, Mirta Mabel Fernández, Ujú. también a Fabián Rodríguez, que es de Corrientes, así que le mandamos un beso muy grande, es colega tuyo, es locutor ¿De también, dónde el es? Fabi. El Fabi es de Goya. ¿Cómo se llama? Fabián Rodríguez Ah, sí, Goya. Fabián Rodríguez, sí, cómo no. No, creí Bueno, que era otro, porque lo conozco no, a a Fabi. ¿Y Fabi, sale Fabi de Goya. por el micrófono ahí o no? Sale Sí, por, si yo hablo en el sí, micrófono, sí. ¿o no? Sale perfecto, Fabri, sale Porque, perfecto. viste, capaz que sale por el teléfono y no me doy cuenta. No, O no, sea, no. Después tenemos a Vero Santamarina, es una amiga mía de Olivos, ella así. es kinesióloga, y Bien. trabaja en la clínica de Cormillot, así que le mandamos un beso muy grande a Vero. Hemos sido familia en un tiempo, pero no vamos a Ah, entrar en muchos bien, detalles. bien. Bueno, sí, Sí, no, si decís que no entramos eh, en detalle, porque no entramos en detalle. eh, Ya, claro, no. prescribió, digamos. Prescribió hace Prescribió. muchos años, hace muchísimos años, cuando recién había llegado a Buenos Aires. Ah, bien. Juan y Sosa, a Juan y Sosa 30, que ayer vamos a recordar que ayer estamos hablando con el Pochi Fernández, Un un abrazo a Juan. percusionista de Muy la Hostia, y en el muy bueno. medio hicimos un vivo nosotros mientras recuperábamos a Pochi, y Juan y Sosa, que es un estudiante del ISER de locución, Sí. te dejó algunas preguntas que hoy vamos a recordar. Ah, Si te perfecto. recordás las preguntas, le vamos a responder a Juani que está conectado. Así que Dale. un saludo muy grande. Hola Beth, me dice Vero. Un abrazo muy grande, Verito, a vos y toda tu familia. Juan Sosa, López Rodri, que también está también. conectado. Soy Juani.
ayer te escribo por el tema de la locución informativa Sí, que nos está recordando. Ya perfecto. vamos ahora cuando Fabricio quiera te responde. Eva Graciela, también le estamos saludando. Monsalvo, Ujú. Marcos, bueno, mucha gente. Marcos Sonino, locutor nacional, también, Bien, otro colega tuyo. Cinema 2016. Bueno, y así vamos pasando sí. a toda la gente que se va sumando, Fabri. Tenés muchos Es seguidores impresionante, también. es Mucha impresionante la gente que cantidad. te consulta por la profesión, ¿no? Sí, obvio, está buenísimo porque si podemos hacer alguna de ayuda para algo y con evacuar las dudas, Ujú. digamos, o sumarle confusión a la cosa. Ayer Está Juani te bien. preguntaba lo Sí. de las técnicas, ¿no? ¿Qué técnicas utilizabas sobre todo para la información, ¿no? A la hora de dar noticias. Ajá. Las técnicas de la información. Bueno, en Ujú. principio es bastante. Podemos hacer Es amplio. la explicación más corta, breve, o Sí, la explicación más larga. La la que, explicación más la que, corta es, por ejemplo, leer en voz alta y practicar eso, ¿viste? O sea, tener la ujú. posibilidad de practicar y estar, digamos, leyendo en voz alta y grabarse, ¿no? Porque me parece que lo que uno no hace generalmente es grabarse y escucharse cuando lee. O sea, por ahí, viste, tenés un hábito de lectura donde lees en voz baja Ujú. y no tenés la posibilidad de escucharte y corregir, viste, cuando grabás. Entonces, tengo acá algunas cosas, pero se puede buscar algo específico, lo que es lo que nos pedía Juaní, ¿no? Juani Sosa 30, sí, es estudiante Bien, de bien. locución y mientras se van sumando otras personas, Bruma Ok. Jobo dice, hola Fabri Betina, tocaya de Por nombre, ejemplo, bueno, hola, muchas. acá tengo unos títulos de La Nación y se puede hacer alguna cosa como para que él, por ejemplo, títulos del día. Con eso podemos practicar para que Juani un poco vea las entonaciones de cada cosa, ¿no? Porque podemos hablar de tonos, de entonaciones, de cómo preparar la voz. ¿Mm? Son todas cuestiones que tienen que ver con la información y cómo dar las noticias. También en qué rol estás, porque si es un rol informativo ¿viste el informativo de 2 minutos o de 3 minutos? Sí, Locutor de noticias que aparecen cada 2 o 3 minutos, es una cuestión, y el locutor que conduce un programa y de repente da una noticia es otra forma sí, de dar. Entonces vamos a hacer el informativo, que es, por ejemplo, correcto. vamos a suponer en este caso, vamos a ponerle Mitre. Entonces voy a decir, por 30 ejemplo, segundos, viste que dos dice minutos, Mitre informa informa primero, primero. 2 minutos, poner el separador que anuncia, y después vienen los títulos del día. Entonces voy a decir, por ejemplo, títulos del día, alerta en los tribunales por la avanzada judicial del kirchnerismo. Entonces, esa sería la noticia. Ahora, el tono de esto varía de acuerdo a la radio, ¿no? De acuerdo a si es una FM, si es una M, si es un programa que sea más personal y que tenga algo personal. Por ejemplo, no sé, yo te podría decir, tipo una FM como Aspen, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, títulos del día. Alerta en los tribunales por la avanzada judicial del kirchnerismo. Sería como Es un una poco más cosa lento. Ujú. más lento y más bajo. Entonces, títulos del día. Alerta en los tribunales por la avanzada judicial del kirchnerismo. El gobierno recibió 3 ofertas de bonistas y Guzmán dijo que está listo para escuchar. Eso sería como una especie de tono de Para una FM. FM. Claro, y si lo querés más AM es como más arriba, más brillante y tiene más presencia, digamos, en la voz de las noticias. Por ejemplo, títulos del día, ¿no? Alerta en los tribunales Ujú. por la avanzada judicial del kirchnerismo. El gobierno recibió 3 ofertas de bonistas y Guzmán dijo que está listo para escuchar, ¿no? Sería como una onda de más presencia, más brillo, tiene una cosa más, me parece como de más potencia, ¿no?
O sea, Sí, más, esa es más la poder en la onda, información también, ¿no? claro, esa es la onda de lo que sería el tono para las noticias De de una una M. M. Exacto. Eh, y lo de... ¿Qué otra pregunta era? Lo de Muchas Juani. gracias por el Ah, dato, bien. dice Juani. Él, Justamente él era el que consultaba esto, claro. ¿no? Y Juani, digamos, ¿ya está estudiando locución o no? Porque eso es importante también, ¿viste? Ayer comentaba que sí, que estaba estudiando locución, que calculo que debe estar en el ISER, Sí, estudiando y bueno, sacando tips, que no, no está mal esto, ¿no? De poder claro. conectarse con un par, en este caso ya recibido en el tuyo con la experiencia que tenés y poder ir preguntando cosas, ir viendo, escuchándose. A Ahora, nosotros también en comunicación nos hacían escucharnos permanentemente, ¿no? En radio, sobre todo para radio, tenía un profesor que ujú, era Gustavo Sima, y Gustavo nos hacía escuchar sí, todo, y Dani Moyo, que estaban en Mitre sí. también en ese momento, bueno, y Leo Gallego, que eran mis profesores en radio, ¿no? También nos hacían grabar, escucharnos, volver, yo que tenía tonada, que venía de la tonada que tenemos en el litoral, entonces Claro. era, tenías que Qué te pasar costaba por más? fonodiólogo, foniatra, ¿Qué de te costaba todo. más de la tonada, digamos? ¿Te costaba más el tema de Sacarme, sacarme la doble L un poco la y tener IE? esa, claro, tener esa Y, pero no la Z, como la Z muy, ni el sh, no, Claro, el yo, ni el sí. yo, como, viste, me costaba eso y después me costaba unir las S a una vocal, Por ejemplo, o ¿no? sea, Por ejemplo, espera, por eso estoy hablando que tengo un libro que buenos, es, por ejemplo, estoy hablando de un Buenos libro. Aires, ¿no? Que hay mucha gente que Ajá. dice Buenos Aires, ¿no? Sí, Los germanos, como el que ponen la H a la H una G, una entonación de sí, una G, cuando en realidad no es una G, la H es muda, no tiene sonido. Y sí, decir los hermanos o Buenos Aires, a mí me costó muchísimo, pero claro, claro. muchísimo. Después, al principio pensaba mucho, cada vez que hablaba pensaba cuando venía una S y seguía una vocal para poder hablar. Claro, Después sale en forma natural, claro. con Por los ahí, años te van saliendo en forma natural, pero al principio me costó muchísimo, muchísimo. por, por ahí para, digamos, meterse en el tema de la tonada, una vez se piensa que si te sacás la tonada es una cuestión más que nada, la gente le tiene miedo, digamos, en el interior por una cuestión de Ujú, que te sacás la personalidad. Y no claro. es tan así porque en realidad lo que haces es meterte en un texto de una manera mucho más sencilla, más fácil, cuando podés articular, cuando podés respirar bien, cuando podés interpretar. La tonada, digamos, en ese caso no interfiere. Lo que interfiere es eso que vos decís un poco de Ujú. tener a veces un vicio, digamos, en cuanto a la pronunciación de una palabra, y eso te lleva a que te cueste después meterte en lo que son los textos y todo eso, ¿no? O sea, esto para Juan y también que debe estar escuchando, porque si por ahí Acá él Juan, dice, a mí me cuesta, dice Juani Sosa 30. Bueno, a mí me cuesta mucho la lectura, leo mucho entrecortado, que lee claro, mucho entrecortado, las ujú. frases, ¿no? Las oraciones. Bueno, eso lo que tiene que Práctica. hacer es agarrar un libro que le gusta, un libro de cuentos, ¿viste? Un libro que le gusta a él, y leer en voz alta y grabarse, ¿viste? Porque es fundamental tener... hay un libro que yo siempre acudo a él cuando tengo alguna grabación importante, lo que sí, necesito, eh, se llama Recreando el habla, ¿no? ¿De quién es el Y libro, Fabri? de Susana Demb y Mónica Benatuil, ¿no? Entonces, lo que tiene este libro es que te enseña la posición de la lengua dentro de la boca con respecto a los fonemas y a cada letra y a cada pronunciación. Entonces, por ejemplo, sonido de la R, ¿no? El sonido de la R, tenés trabalenguas, tenés el sonido de la S que vos decías, por ejemplo, te leo lo de la Claro. S.
los maxilares apenas separados, labios algo contraídos, comisuras labiales algo separadas, como en sonrisa, punta de la lengua apoyada en la cara interna de los incisivos inferiores, los bordes laterales de la lengua contactan con los molares superiores, evitando la salida lateral del aire, ¿no? O sea, es un poco lo que hay que tener en cuenta en cada letra, ¿no? Entonces, viste, eso es importante porque para que el sonido sea después más natural, tenés que tener en cuenta ciertas cosas y no tiene que ver con la tonada. La tonada puede ir, o la puedes usar cuando hablas con tu mamá o con tu papá o lo No que la sea. perdí. Igual, de Claro, igual no la manera no la perdés, perdí. no la perdés, pero después, para que el sonido, cuando vos querés que suene la palabra como tal, que se entienda, tenés que ir poniendo cuidado en estas cosas, ¿no? O sea, son cosas, me parece, fundamentales que hay que tener en cuenta, ¿no? Un En poco, teatro teníamos, cuando estudiaba actuación, teníamos también ejercicios de proyección de la voz, porque la voz tenía que llegar hasta el claro, final de la sala, ¿no? exacto, Vos tenías que tratar de proyectar la voz con la misma intensidad, ¿no? Que te escuchara el que está en la primera fila como el que está en la última. claro, claro. Esa voz de teatro te sirve para la radio porque, viste, te da una... Primero que tenés el hábito de la respiración, que la mayoría, te diría, nadie digamos, se pone a pensar en la respiración al momento de hablar. Hablás y listo, Ujú. pero para locutar, para trabajar con la voz, tenés que tener conciencia de la respiración. O sea, la respiración es fundamental, ¿entendés? O La sea, postura también. la postura, generalmente cuando estás parado te tenés mucho más aire que sentado, pero por ejemplo, Pero en la radio siempre estamos sentados. en la radio siempre estamos sentados, claro. Y bueno, entonces hay que tener cierto cuidado con el flujo del aire. Respirar no con el pecho, viste, que se hincha acá. Diafragma. No es esto, sino es el diafragma, o sea, Diafragma. la parte de abajo. Tenés que poner la mano y En canto también tenés ese mismo ejercicio. largando el En aire, teatro, en inspirando, canto, esa soltando. preparación. Claro, esa respiración lo que te va a dar después es el aire para llegar en una frase, y por ejemplo, si él dice leo entrecortado, hay que ver si cuando lee El aire. entrecortado es por una cuestión del aire o porque de repente Ujú. tiene un problema de que se enfrenta al texto y tiene una complejidad, digamos, el texto, y él se enfrenta y se equivoca una palabra, ¿entendés cómo la pronuncio? Bueno, eso tiene que ver con la lectura en voz alta y grabarse, ¿viste? Grabarse bastante escuchando la grabación y después lo que hay que hacer es escuchar los tonos de la radio, los locutores que en este caso Ujú. Juani le gusta o escucha, Él está en ¿viste? Rosario, dijo. Ahí escribió que está en Rosario, en el ISER de En Rosario. Rosario. Bien, bien. Ujú. Bueno, le mandamos un saludo a toda la gente de Rosario y adelante con eso, con el tema. Y la práctica es todo, ¿viste? Yo Ujú. eh, estoy grabando todos los días, eso me mantiene en práctica, pero si no tengo una grabación, me estoy practicando. O sea, no en el sentido de a veces practicar exclusivamente el texto, pero voy grabando y escuchando tonos, cómo suenan también. A mí me gusta mucho el ¿A tema quiénes de la... escuchás? ¿A quiénes ¿En qué? escuchás? ¿Vos decís a quién escucho así en Ujú. radio y eso? Sí, Y a después colegas tuyos. a compañeros obviamente, por ejemplo, yo esta noche estoy con Del Misier, ¿no? Estoy con Juan Sí, Carlos Del Misier, de 1:30 a 5, porque es diferente al programa que vos fuiste, que fuiste una tarde un domingo. domingo, Entonces yo sí. ahora lo que estoy haciendo es acompañar en el programa de él, que se llama De la Noche a la Mañana, ¿no? Entonces, cuando él está al aire, yo lo que hago es acompañarlo y ahí estoy escuchando permanentemente. Es una persona para escuchar. Juan Carlos del Misier es uno de los mejores locutores Ujú. de la Argentina y conductores, además. Pero después escucho de todo, o sea, desde mis compañeros, digamos, de la radio a otra gente, pero a otras colegas
pero generalmente estoy como más orientado en el tema de la publicidad. Entonces, estoy Ujú, escuchando mucha publicidad y por ahí locutores de publicidad, que la gente por ahí los escucha, los reconoce en la publicidad, pero no sabe quiénes son en cuanto a nombres, ¿sí? Algunos se identifican más que otros porque ya los tenés de escucharlos y los conocés, pero a veces, viste que escuchás últimamente publicidades que no sabes quién es el que que no está tenés. detrás, ¿no? Es como, son modas también, ¿no? O sea, la moda de las locuciones así más Ya, naturales, si se quiere, ujú. donde no es una voz grave la que identifica la publicidad. ¿Vos te acordás que antes las publicidades, siempre las voces eran pocas voces? Entonces, por ejemplo, no sé, escuchabas ABH, la compañía del video, ABH, la compañía del video. Había un locutor que se llama Martínez Puente, que existe, que graba con ese tono, ¿no? Y es un tono que es de él, ¿viste? Entonces vos lo escuchás y decís, este es Martínez Puente. Entonces, ¿entendés? Es Entonces, característico, sí. Hay una es característica característico. en cada uno y un estilo, además, Ujú. ¿no? Acá Tito Barbona, que se llama Roberto Sí, Barbona, es un amigo correntino, él es de bien, San Roque Pueblo, ¿no? bien. Y dice, saludos a los dos, dice, yo como Saludos. ejercicio, sí, saludos. Yo como ejercicio hace muchos años quise leer en voz alta con una lapicera debajo de la lengua. Sí. No me hizo efecto, soy más No, duro, dice. no, pero no es con la lapicera debajo de la lengua. Es así. En la comisura de los labios tiene que estar y leer de esta forma. O sea, por ejemplo, eh, Editorial Duncan, Ayacucho 357 Cava, www.duncan.com.ar. Y no tiene que ser una lapicera, sino tiene que ser un lápiz, que es más liviano. Más fino. Entonces, después que te sacas la lapicera, lo que vas a hacer es mejorar la articulación, porque al no tener esa lapicera que te va molestando en la dicción, ya vas a leer mucho más cómodo y va a sonar, por ejemplo, Editorial Duncan, Ayacucho 357, www.duncan.com.ar. Al ponerte la lapicera y leerlo, Editorial Duncan, Ayacucho 357, www.duncan.com.ar. Vos lo que haces es mover todo esto y el ejercicio ahí está en la articulación. Esto Sí. es, digamos, para la articulación. No es Yo para, recuerdo, sí, no, no, para otra sí, no, cosa. no, no, recuerdo una vez en un seminario con Julio Chávez, Sí, estábamos, él nos explicaba que primero que al teatro él va como 2 horas antes, ¿no? Al teatro. No hay ujú, nadie prácticamente y él llega muy temprano. Hace sí, sus ejercicios de vocalización. de vocalización, de proyección de voz, pero además repasa toda la letra. Y Claro, repasa la letra y sacó una cajita, una especie de estuche de lentes y nos mostró que tenía un palito, así, más o menos de este sí, tamaño, de sí, madera, de sí. madera, que él agarraba y se lo Sí, colocaba sí, o entre un la lengua corcho. y el O un paladar, corcho. sí. Yo lo tengo por ahí Bueno, también. y con eso él repasaba toda la letra de la obra Sí, estoy antes buscando de el corcho que de yo que también. comenzara y al finalizar el repaso de la letra descansaba más o menos una media hora, 1 hora antes Tal cual. del espectáculo, ¿no? Estamos hablando de Julio Chávez, un genio, y me acuerdo que y obviamente que hizo el ejercicio y el ejemplo, ¿no? En el seminario, Bueno, la verdad que riquísimo. mirá, así. Entonces vos, por ejemplo, decís, lo mismo. Editorial Duncan, www.duncan.com.ar. Ayacucho 357. Entonces, cuando te lo sacás, fíjate cómo fluye más el texto. Editorial Duncan, www.duncan.com.ar. Ayacucho 357. Lo digo con un placer porque, viste, ya no tenés la molestia de que
con esto lo que haces es ablandar todo esto y la articulación, ¿no? Entonces, esto, más un trabalenguas, más un texto que leas, digamos, en voz alta y te grabes, te va a dar ejercicios de articulación, ¿no? No de respiración, no de entonación, sino de articulación, para mejorar la articulación, que a veces se dice una articulación blanda cuando Ujú. uno tiende a, por ahí, viste, viene y el texto no fluye y te confundís en alguna palabra, te trabás, viste, en una palabra, bueno, eso es una Y articulación a blanda. veces las palabras también, ¿no? A la hora ¿Vos sos de redactar las noticias o tenés un redactor? No, las noticias que leo yo en este momento son a través de las noticias de Mitre Informa Primero, que ya están redactadas Sí. por un compañero, Ujú. las noticias de los diarios y las noticias de los diarios online. O sea, son diferentes tipos de noticias. O sea, las Sí, redactadas por la radio, por los diarios y por las ediciones online, que son diferentes exacto. también estilos de noticias, porque Estilos, sí, sí. estilos y también los textos están de diferentes formas, se leen, porque en un diario a veces te dice una fecha porque te habla del día de hoy por el día de ayer, tenés que ir redactando Exacto. mientras lo lees, o lo tenés que hacer más coloquial, o, Sí. viste, no literal como está escrito, porque está Ujú. escrito para leerlo gráficamente. Después tenés la posibilidad de los diarios online, que a veces están actualizados, a veces no, también tenés que fijarte en eso. Y Y muy los textos, abreviados aparte. claro, y los textos ya redactados como para leer las noticias. Lo que pasa es que en las noticias también tenés que tener en cuenta que las noticias a veces están redactadas para un noticiero más corto o un panorama. Entonces, Ujú. el desarrollo de la noticia va a ser diferente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. A mí me gusta cómo redactan mis compañeros porque, viste, ya conozco el estilo y todo eso y sé que está perfecto. O sea, los redactores de Radio Mitre son perfectos, ¿viste? La verdad que es así. Yo no redacto Ujú. las noticias, sino las leo de mis compañeros en el sentido Ujú. de que estoy al aire ya y no redacto. A veces uno tiene que resumir, sintetizar una noticia y ahí sí, pero si no, no. O sea, tengo que Ujú. leer Va sobre directo. del texto de los diarios y si no, también de los textos que vienen de Mitre Informa Primero, digamos, ¿no? Ujú. En mi caso, o sea, Ujú. eh, sí, eso. Después, no ¿Mitre sé, trabaja con Videograph en estudio a la hora de leer vos en decís la parte de noticias? la web o Ujú. la parte de... No, la de la No, web, la radio, trabajan con un videograph, teleprompter, decís, con con un un teleprompter. teleprompter, sí. Ujú. No, se redacta y No, ya no lo ves tienen, en la ¿no? compu o lo imprimís. O sea, o lo imprimís o lo ves en la Bien. compu son las dos opciones, pero Ujú. el teleprompter podría ser lo que redactás y lo ves en la compu, digamos. Eso Exacto. podría traducirse a ese sistema, ¿no? O sea, pero es de las radios más avanzadas en cuanto a la tecnología, Ujú. lejos, tiene una tecnología increíble, incluso ahora, dentro de poco, se inauguran unos estudios nuevos y, viste, es una tecnología increíble, ¿no? Y unos Sí. equipos son Hermosa la radio. son los mejores de lo que podemos tener acá, ¿no? O sea, hay Ujú. muchas radios que están bien equipadas y Mitre es una de esas que está al frente, digamos, y en Ujú. el podio de la radio mejor equipadas, ¿no? Así que Ujú. dentro de poco se va a notar una diferencia de calidad de sonido y todo, porque ya te digo, vamos a estar en los estudios nuevos. Ahora es también complejo todo esto por el tema de la pandemia. A veces los conductores, si bien no se nota porque salen con buenos equipos, salen desde sus casas. Los Sí. conductores, la mayoría. De hecho, del Misier sale de la casa y yo estoy en el estudio y no, viste, Ujú. es prácticamente al aire es el mismo sonido. Sí, La exacto. diferencia estando yo en el estudio y él en su casa, porque bueno, tiene una consola provista por la radio y todo, que Ujú. sale muy bien, ¿no? Cuidando lo que Ujú. es la calidad del sonido. Así que eso también tiene estos tiempos que te permiten que la tecnología digamos,
te permita llegar a estos lugares que antes no se podía, solamente tenías que ir hasta el edificio, salir de ahí, después va por la antena, ¿entendés? Y sale y llega a diferentes lugares, ¿no? Ya, Ujú. eso ha cambiado con los tiempos para Por Juani, que está suerte. en Rosario. Y para nosotros los Y comunicadores también, porque nos ha vos- permitido vos- hacer, a mí me ha permitido hacer radio desde Buenos Aires para 3 años para Paso de los Libres, para una radio de la Paso de los Libres, trabajar para una radio de Oberá, Misiones también, en forma online, y salíamos por sí, Skype en un momento, a veces por Skype prácticamente siempre, pues es una plataforma muy estable, y muchas veces por WhatsApp a veces. ¿No? Y estar conectados todo el tiempo como si estuviésemos con nuestros compañeros en la radio. Yo con muchos compañeros no me he conocido en 3 años, sí. personalmente, pero de hablar todos los días y de hacer el programa. Acá nos están saludando de Posadas Misiones, Ah, Fabián bueno, Mesa, Fabián un un abrazo amigo, grande Fabri, para dice Mesa. un abrazo grande Fabri y Betina. Y también tenés preguntas acá, Fabri. Siempre Vamos con Juani, las Juani preguntas. Sosa 30 dice, Sí. ¿existe locución informativa a dos voces? A dos vivos, dice. O a dos Sí, no, a voces. dos No, voces. supongo que debe Puede ser ser. a dos voces. Ujú. Sí, obvio, a dos voces es fundamental porque primero que te da más ritmo, porque te enganchás con el ritmo del compañero Ujú. y también te da una seguridad y te da como una especie de dinámica que no tiene la locución de informativo solo, ¿no? Que es mucho más, tenés que ir como abriendo el noticiero, la parte de la lectura y después el cierre. En cambio, el otro le da los dos colores, las dos voces, Ujú. ¿no? Y puede ser un hombre y una mujer, dos hombres, dos mujeres, donde le da una dinámica que está buenísima, ¿no? Algunos Es noticieros lo lo tienen. ideal, ¿no? Un hombre y una mujer, Sí, sí, ¿no? Lo yo lo ideal, hice mucho Fabri. tiempo, yo lo hice mucho tiempo en Radio Nacional, que leía a dos Ujú. voces con, me acuerdo, Cecilia Bazán, una de las locutoras que ahora está en América, y Valeria Weise, que estuvo mucho tiempo en Radio Continental. Y bueno, con ellas dos leía las noticias. También con Maisabel Ramírez, que fue profesora mía andaba por ahí recién Fabián Rodríguez, que estudió en el ISER Sí. acá en Buenos Aires, y estudió con Maisabel Ramírez, se va a acordar. Y Maisabel Ramírez, me acuerdo, hacíamos un noticiero a la mañana que iba por las 40, la cadena de 40 emisoras de Radio Nacional que tiene en todo el país, que está buenísimo porque eh, te conectaban a eso a las 6, 7 de la mañana con diferentes radios nacionales de diferentes puntos del país. Hay en Misiones, en el sur, en Rosario, ¿no? En diferentes En lugares. Misiones está en Iguazú, Radio Nacional. Claro, claro. Entonces nos conectábamos muy temprano y salíamos para la gente de las diferentes cadenas, ¿no? Tempranito, y era un noticiero, ¿no? Que hacíamos juntos ahí con Valeria Weise, con Maisabel Ramírez, y desde Radio Nacional, ¿no? Yo te estoy Ujú. hablando hace ya unos cuantos años, pero bueno, imagínate que esto fue antes de Mitre y yo en Mitre tengo 25, así que imagínate, cumplí hace poco 25 años De en la carrera en radio total, haciendo ¿cuánto tenés ya, Fabri? así de locución, y Sí. desde el año 87 que empecé en la radio, ¿En en la ciudad dónde? de Goya, en la ciudad de Goya, obviamente, y en la ciudad de Goya, en una FM, que en esa época, en el año 87, era como el auge de las radios, de las FMs, y había una radio oficial, una FM oficial, y dos que se le decían las truchas en ese momento. En ese momento era así. Pero después se hicieron como, se legalizaron, digamos, las radios, esas dos Ujú. radios, y quedaron tres FMs en ese momento, ¿eh? Ahora estamos arriba en Goya, digamos, hay más de 50, 60 radios en este momento, y siguen abriéndose porque hace poco un amigo me dijo que está por abrir otra radio, así que imagínate que se siguen abriendo, así que eso es Ujú. bueno por un lado, y por otro es más competencia, digamos, en cuanto a la publicidad
de las ciudades chicas tienen ese problema, ¿no? De las publicidades que se tienen que repartir, digamos, todo lo que es la parte comercial, ¿no? De Sí. publicidades y todo eso, ¿no? Así que ese sería como el inconveniente de una ciudad más chica, ¿no? Pero bueno, Ujú. eh, eh, bueno, ahí empecé, había 3 radios y era una época linda porque imagínate que no tenías prácticamente, no había No Google, había internet, no había no había internet, internet en principio. no había YouTube, no había nada. Entonces, Hacer radio sin internet, creo que mucha gente no se imagina. Yo sí, porque lo he hecho al principio. eh, sí, es difícil imaginarse, ¿eh? Te digo que Llevar los diarios, llevar las revistas a la es radio. difícil, imaginarse porque, claro, es difícil, muy difícil. Ahí me está escribiendo Antonio Tarragorro, Juani. me está Ay, mirá, escribiendo, no, me está Antonio. escribiendo por ¿Cuándo privado. tenés El la entrevista con programa. Antonio? Y en estos días lo voy a anunciar porque también dependo de los tiempos, porque al ir a la radio, viste que yo te dije hoy a la tarde te voy a dormir una Sí, siesta, porque bueno, ahora en un rato yo ceno, después duermo un rato y después voy a la radio, porque estoy de 1:30 a 5 de la mañana, entonces en ese horario estoy despierto. claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Después tengo que dormir, entonces se me achica como el día, El entonces día. claro, sí, sí. Bueno, pero te estaba diciendo, es difícil imaginarse sin internet. Yo creo que si yo, no sé, empezara hoy a trabajar en la radio o de repente me gusta la radio y digo, bueno, ¿cómo hago para conseguir las cosas para el material y todo eso? La verdad que no sé Ujú. cómo hacer porque me imagino, ¿entendés? Yo sé porque trabajé, pero digo, Exacto. el material se iba consiguiendo, era muy complejo y a su vez era muy interesante porque ibas descubriendo a través de grabaciones, tenías que escuchar mucho más, tenías que escuchar radios de otros lugares. Entonces uno a veces escuchaba una radio, no sé, del Uruguay, por ejemplo, y ahí dice, bueno, va a venir el cantante tal o información sobre Roberto Carlos, viste que tenía una información X, esa radio, entonces uno anotaba o buscaba después en las revistas, en los diarios, en los canales, te ibas informando de esa forma, ¿no? Ibas Ujú. redactando algún material, tenías que escribir más algunos guiones porque no tenías Google para hacer la pregunta que uno, a ver, che, googleamos y listo. Ahora con Este, una computadora tenés todo, ¿viste? Como más Algunos fácil. psicólogos dicen que está bueno googlear porque así, digamos, no utilizas tanto la memoria en el sentido, a ver, no es, te estoy diciendo así como algo Ujú. rápido, el procedimiento, digamos, de cómo es. Pero es como que si te olvidas de algo, no es tan preocupante hoy. Antes era como yo, uy, me estoy olvidando las cosas, ¿viste? ¿Qué sé yo? No es tan preocupante porque si no te sale en el momento algo, bueno, sí, después lo busco, lo googleo para que no estés tu cabeza tan, trabajando tan a full con eso en ese Ujú. momento, ¿no? Pero y preocuparte de si me está agarrando una CB, me está agarrando Alzheimer, qué sé yo, ¿entendés? O sea, no, me relajo, después lo busco tranquilo y arranco con eso, ¿viste? Eh, pero bueno, es Acá eso, tenemos empecé una a mirar. pregunta. Sí, Ujú. adelante. También. No, no, no. Continúa con lo de Goya, porque aparte hacer radio en una radio en una emisora del interior, en una época donde no había internet, también era otro trabajo. Sí, Porque las obvio. cosas a veces llegan más tarde al interior. Acá en Posadas, por ejemplo, los diarios, recién después de las 3 de la tarde había diarios en Posadas, el Bueno, diario del sí. día, Bueno, porque por llegaba el eso, avión a esa hora. lo que pasa es que ahí también tenías que dividir, porque sí existía Telam o existían Sí, el teletipo, que eran las sí. maquinitas en las radios, donde se recibía la información constantemente. Ujú. Entonces, una cosa era la información y también ahí tenías que nutrirte de todo lo que era la parte de espectáculos desde esa información que te enviaban, ¿no? Y se usaba mucho fax también. ¿Te Exacto. acordás? Entonces, viste, se buscaba mucha información, se chequeaba mucho
la información en diferentes lugares. Por ejemplo, tenías que llamar al teatro y decir, bueno, ¿qué funciones tenés? ¿Qué películas? Mandame la programación. Bueno, en función de eso, vos transmitías con todo lo que era la información que conseguías y lo hacía. Como se tiene que hacer, en realidad, pues hay Sí, que checar siempre toda la hay que información, producir y chequear. Ujú. producir y chequear. Eso sí, siempre fue así. Ahora, la facilidad hoy es que por ahí te fijas una data, la decís, o al mismo online podés ir fijándote y lo vas diciendo. Ahora, también tenés toda una cosa previa que es la investigación y el estudio de cada artista, de cada noticia, de Sí, cada, viste, cómo vas leyendo sobre tal caso, sobre esto, y bueno, con eso lo sumás a lo otro que tenés la posibilidad de buscarlo en el momento, ¿no? Pero ya te digo, sí, ujú, era complejo el momento de conseguir la información. Yo me acuerdo que había un programa de música que estaba en la tele que venía de Chile, ¿viste? Yo me fijaba ahí esos programas y a partir de ahí sacaba la información de los cantantes, ¿viste? Me iba armando como una... en De esa hecho, época había muchos programas de ese tipo donde pasaban videoclips, exacto, ¿no? en los Los videoclips vos videoclips. ibas sacando data y bueno, ibas buscando información. La verdad que ahora yo no me acuerdo cómo hacía para buscar la, la- la información, pero la conseguíamos. Sí, también al mismo tiempo formé una banda con un amigo y te Ujú, puedo decir cómo hacíamos para escuchar los temas. Y era con cassette, escuchábamos el cassette y teníamos que sacar las versiones, digamos, escuchándolo. Lo mismo pasaba con la radio, uno escuchaba la radio y también ahí, esto para un amigo, para José, que es Juan y que estaba ujú, escuchando recién, yo escuchaba, viste, las radios y los locutores y todo eso, y a partir de ahí uno repetía el tono o trataba de imitar algo que te gustaba y también, no sé, le ponías tu voz y tu forma de decir las cosas, ujú. pero tenías que grabarte para poder saber, digamos, cómo daba tu voz grabada, porque una cosa es hablada y otra cosa es hablar en tu casa y otra cosa es frente a un micrófono y otra cosa es la publicidad, porque ahí en la publicidad también es todo un mundo que es otra cuestión, digamos, porque Ujú. se llega a una publicidad de una forma, eh, digamos, grabada, pero es todo también, es otro estudio, digamos, en cuanto, Ujú. es un mundo aparte, digamos, de la publicidad, que es muy interesante, que otro día podemos hablar de Sí, por cómo supuesto. llegar a textos y de publicidad y todo eso. Pero siguiendo con la radio, fue linda la época porque había como una efervescencia en cuanto... Es parecido a la efervescencia, te diría, de ahora. O Ujú. sea, yo veo muchas similitudes con este tiempo actual e incluso ahora en la pandemia, porque viste toda esa cosa, esa energía que hay de hacer cosas y de hecho estamos hablando, bueno, esto mismo, esta misma energía que hay ahora de hacer cosas, de salir al aire, de grabar, de hablar, de estar comunicados, de crear cosas, de crear temas, canciones, programas, todo eso, pasó en esa época del año, para los que no se Ujú. pueden imaginar o no vivieron, ¿no? Sí. Ese momento. Pero Bueno, era así, Juani te está sí, preguntando sí, si siempre tuviste la voz que la voz que tenés o la fuiste trabajando con los las dos años cosas. y cambiaste. No, las dos cosas. O sea, uno va teniendo la voz que viene con uno, después esa voz va cambiando, viste que vas creciendo, la voz va cambiando, pero después al estudiar en el ISER y trabajar la voz y también esto que yo te decía de los ejercicios, la Sí. respiración y tener en cuenta todo eso, hace que la voz fluya más. O sea, uno tiene más conciencia de la voz y entonces la podés trabajar obviamente. Y siempre va a ser mucho mejor porque es como el instrumento, entonces, ¿qué pasa? Ujú, Es como afinar el instrumento y la práctica, ¿viste? Del instrumento, es decir, bueno, llego al punto que estoy, por ejemplo, no es lo mismo grabar a la mañana temprano, o a la tarde, o a la noche, porque la voz está diferente.
¿Y qué es Claro. fundamental para la voz? Cuidarla y también dormir, ¿no es cierto? Dormir es fundamental, ¿Cómo dormir te la cuidas vos a la voz? durmiendo, o sea, durmiendo y después, por ejemplo, no sé, hoy tenía que, mañana por ejemplo tengo que grabar cosas, bueno, esta noche tengo que ir a la radio, qué sé yo, y hoy, el día sábado tenía helado, viste, en el freezer, o el viernes tenía helado, bueno, el viernes comí helado, pero hoy, por Ujú. ejemplo, que me estaba medio No, tentado, dije, no, hoy no, porque no es me voy a cuidar, conveniente. Ujú. porque me voy a cuidar la voz. Pero ¿entendés? Claro. Porque ya venía, viste, del viernes que comí y dije, bueno, comí un día, No ya tomas está. nada frío, ¿no? Antes de una grabación, previo a una grabación, por Y lo menos 24 horas antes. no, claro, mira, a mí me gusta mucho el mate. El mate, viste, tiene cosas, tenés que ir viendo también lo que te funciona a vos, porque por ahí, no sé, hay gente que dice que, por ejemplo, si tomas café durante una grabación o té, no es bueno, Ujú. sino lo indicado es agua, porque vas hidratando las cuerdas y todo eso. Es correcto eso, pero a mí, por ejemplo, me funciona muy bien el mate. O sea, yo voy hidratando Bien. las cuerdas vocales con el mate. Es mi compañero. Yo, de hecho, a la radio Ujú. voy con el El mate, mate. le pongo unos yuyitos, ¿viste? Mirá, le pongo unos yuyitos ahí, no sé, Mío, también ahí, tiene yuyitos. unos yuyitos Acá también tiene yuyitos. y, claro, y le pongo miel acá, miel líquida. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Voy a la radio con el matecito, ¿viste? Y eso yo siento que me va suavizando la garganta, o sea, me va hidratando y está bueno. Y Bueno, lo que te iba a decir es sí. que es fundamental cuidar la voz y los ejercicios de respiración que son hiper fundamentales porque, eh, por ejemplo, yo arranco en Mitre haciendo publicidad de fútbol y la publicidad del fútbol es hiper exigente en cuanto El a ritmo. el ritmo y el desgaste que tenés físico, porque ¿viste? Tenés que meter mucha publicidad y mucho aire y mucho manejo y mucha cosa. Y yo cuando empecé en Mitre, digamos, con la publicidad del fútbol, estaba Fantino de relator y todo un Super equipo. 80 estaba, ¿no? En ese momento también el No, no, programa, después fue. ¿no? Después se Mm. llamaba el show de Boca, se llamaba, Ujú. cuando yo entré, ¿no? Eso fue Sí, sí, anterior. sí, el anterior a que No, estaba Caldiero antes, ¿no? claro, Que fue entonces, ¿qué cuando pasa? Alejandro arrancó. Claro, tenía pelo largo, viste, Fantino, bueno. Y era muy exigente en cuanto a la publicidad, éramos dos locutores por la cantidad de publicidad que había, ¿no? O sea, era Ujú. una publicidad impresionante en cuanto a la cantidad. Entonces necesitaban dos locutores con ritmo, bueno, era el Tami Parato y yo en un momento. Y Ujú. me acuerdo en un partido, estaba haciendo la publicidad del fútbol, por ejemplo, Calzado Deportivo Liceo, Liceo, la marca del deporte, Calzado Deportivo Liceo, Liceo, la marca del deporte. Viste, era así, pero eran varias publicidades. Una Y tras resulta, otra. sí, claro, y resulta que, Pero también, hago un paréntesis, Fabri, vos estás hablando del programa más escuchado en ese momento. El show de Boca era el programa más eh, escuchado de la radio. sí, bueno, Fantino es hoy lo que es por ese programa, o sea, ¿entendés? O sea, era por ese programa, estaba ahí en su mejor momento en cuanto la parte deportiva, Ujú. digamos, del relato deportivo. Y Fantino lo que tuvo en su momento con el tema del relato fue que empezó a hacer un relato que era diferente a otros relatores. Él, viste, llevaba el humor y un poco esa buena onda al relato y lo hacía de una manera diferente porque llegaba, digamos, a todos, viste, a la mujer, al Ujú. hombre, al que le gusta el fútbol, al que no le gusta, porque le ponía un condimento extra que era eso, ¿no? ¿Viste? Entonces, para mí era como una especie de Tinelli, pero del fútbol, Fantino, ¿no? Claro. Era como una especie de Tinelli en la televisión con todo lo que hacía, bueno, pero Fantino era como una especie de Tinelli. De hecho, en un momento Fantino trabajó en la radio de Tinelli o algo así. Radio del Plata tenía Tinelli en un Sí, momento. sí, pero trabajaron juntos en un proyecto, bueno. Sí, él Después, bueno, trabajó en la radio, trabajó en Radio del sí, Plata, sí, después se Fantino. dedicó, ahora es su parte más periodística y es diferente, pero antes era como,
Era la parte deportiva del relato, era muy divertido, muy ingenioso, se preparaba mucho, al principio llevaba una libretita cuando iba a hacer los goles, digamos, cuando los jugadores hacían los goles, él tenía como una libretita con cada frase y cómo rematar los goles y todo eso con una frase, entonces leía alguna cosita y después lo tiraba, ¿viste? O sea, era muy, muy creativo, se preparaba mucho, este, y tenía como una potencia también en el relato, y la transmisión tenía una Ujú. potencia porque tenía que competir con tanques, ¿viste? Que eran, no sé, tenía relatores que eran impresionantes, de Víctor Hugo, estaba Walter Mariano Flor, Saavedra, Walter Saavedra, el un montón Bambino de relatores, Pons. el Bambino Pons, había unos cordobeses también, unos relatores cordobeses Ujú. espectaculares. Bueno, había gente muy, muy grosa relatando, y el relato, ya te digo, eran unos animales. Los relatores visten animales en el sentido Sí. de la potencia y de la, ¿no? La cosa que tenían. La verdad que era asombroso. Yo me subí a un poco a ese tren ahí con la parte de la locución, ¿no? O sea, empecé ahí, me picó ese bichito y seguí. Pero te iba a contar la anécdota que un día estaba en pleno relato y me empecé a quedar Ujú. sin voz, ¿viste? Eso bien a cuenta y a remate de lo que estamos hablando de cómo cuidar la voz, y también de Juani, Ujú. preguntaba. Sí, Juan Y está esa preguntando a full muchas cosas. bueno, después le respondemos lo que podamos. No, y lo que te Sí. decía es que me quedo sin voz en pleno partido, ¿viste? Se me quiebra la voz y me quedo sin voz y tenía que meter la publicidad. Entonces la solución que encontró Fantino y que me dice, bueno, hace una cosa, me dice, quédate un rato ahí sin hablar, tranquilo, tomate un tecito con miel, viste que él se llevaba un pote de miel y Sí. se liquidaba un pote de miel por partido, más o menos. Que yo de ahí me quedó eso de la miel, viste, y de tener siempre la miel a mano. Yo, viste, consumo miel a lo loco. Yo también. Sí. Una botella Mucha. me dura 2 semanas, nomás, la botella de 1 litro, viste, de Sí. miel, y que compro en las verdulerías o en los diferentes lugares. Bueno, pero el tema es que me quedo un rato ahí sin hablar y, viste, con la miel, qué sé yo, y a partir de ahí, este, me volvió un poco la voz, y con ese hilo que tuve de voz un poco, no estaba full ni a mitad de máquina, nada, Ujú. pude terminar la transmisión, pero fue impresionante porque no me quedé sin voz porque la potencia que uno tiene que dar en el aviso, en ese lugar, y además el ritmo, y a veces cuando no tenés mucha experiencia también el aire te juega en contra y te puede afectar Ujú. la voz, ¿viste? Eso me Ujú. pareció que yo no sabía qué hacer, ¿viste? Así que, pero Fantino de Ateo me dijo, quédate ahí un rato sin hablar, descansá la voz y Y alargó él. después Claro. volvés, ¿viste? Volvés porque él estaba acostumbrado, porque relataba y era así, ¿viste? Era un animal Ujú. Ah, del para mí es lo relato. mejor que hace. Para mí es lo Eh, mejor que hace. Sí, para mí, Es lo a mí mejor que hace. me gustaba ese Fantino, y me gusta el Fantino también de cuando hace programas tipo Animales Sueltos, el Ujú. anterior, digamos, Sí, el el, otro formato. Ujú. el otro formato. Me gusta más ese, porque, tal vez porque yo lo conozco desde ahí, entonces me gusta eso, ¿viste? Qué sé yo. Pero sí, a él todas las etapas creo que esto también le gusta, supongo. Ujú. Pero bueno, es así, es parte del crecimiento de él y todo eso, así que está Ujú. perfecto, ¿no? Así que bueno. Bueno, Fabri, la verdad que un placer, un gusto. Ujú. Habíamos quedado hasta las 8 porque Fabri tiene que Sí, cenar, pero vamos con prepararse, alguna de después ir las a la preguntas y radio, después. pero Sí, sí, quiero que puedas responder las consultas. Eh, ¿Hay alguna técnica para ser locutor y conductor de radio FM? sí, obvio. Eh, l- Son dos cuestiones, porque a veces, viste, se decía que el locutor tiene que ver con la publicidad y el conductor con lo que él dice de la técnica de conducir y todo Ujú. eso.
Para la técnica de conducir, yo creo que tenés que ser muy curioso, estar muy atento a muchas cuestiones y ponerle tu creatividad Ujú. a lo que puedas hacer. Pero muchas veces, en muchas radios también, ya hay formatos preestablecidos donde vos tenés que sumarte al formato, no podés salirte de ese Claro, formato, eh, ¿no? Radio fórmulas, le dicen, la radio fórmula es sí. tipo, presentás un tema, a veces tenés como unos segundos porque tenés en la intro, ¿no es cierto?, del tema tenés 20, 30, 18 segundos, 15 segundos, o a veces no tenés, y tenés que meterte en esas intros y después en el Ujú. cierre, después de 2 o 3 temas, anunciarlo. Es una fórmula, una radio fórmula. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo tu creatividad dentro de esos 18 segundos que es de estar libre y tener todo el tiempo del mundo para poder decir lo que quieras y después presentar la canción o el entrevistado o lo que sea. No es lo mismo, ¿entendés? No. Entonces, me parece que si eso contesta la pregunta, me Bueno, parece también uno que... de los ejercicios que uno tiene que hacer es tratar de poner, yo hacía mucho cronómetro, ¿no? Ujú, Y tratar de meter en tantos pocos segundos la mayor cantidad de palabras posibles, pero que tengan una idea, ¿no? Un cierre, una idea, ¿no? En la oración, como para que sintetizar lo máximo posible, ¿no? Porque si claro, no, claro. después te dicen en la radio, vas y te dicen, tenés 30 segundos, tenés que decir en 30 segundos tal cosa. Y decís, uy, y te hace como una laguna mental y no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Entonces ya perdiste unos Claro. segundos, pues no sabes dónde arrancar y cuando arrancaste ya pasó la mitad. Bueno, pero eso está dentro de la radio fórmula, o sea, siempre es Claro, radio fórmula. No es lo mismo que vos decís, bueno, voy exacto. a hacer un programa desde cero, lo voy a crear yo y voy a hacer yo un programa desde cero con tal sección, con tal separador, con tal, no sé, estilo de programa. Eso es Exacto. diferente, porque eso es una cuestión y ahí podemos hablar horas si querés de cómo hacer ese Sí, hay programa. más Y libertad después aparte, sí. otro rato de cómo hacer radio fórmula, que es otra cuestión, y Ujú. después el conductor-locutor, porque ahí sería, a ver, conductor-locutor, te puedo decir, no sé, te puedo nombrar un actual, por ejemplo, no sé, mm, por ejemplo, desde un actual puede ser, bueno, Fantino es conductor, no es locutor, pero es Sí. conductor. Jorge Pero, por Lanata, ejemplo, acá están apuntando a Jorge, por ejemplo, que trabaja en la radio. Jorge Lanata, Ujú. no, bueno, él es conductor y periodista, o sea, No, no la sé, pero también trabaja con un locutor, Jorge, en el ah, caso trabaja de con el locutor, Jorge. sí, sí, Claro, vos sí, me decís sí. conductor-locutor, ¿no? Estábamos hablando de No, Fantino porque hay también. que, hay que poner bien los ejemplos para que Ujú. entienda el Juan y lo que nos preguntaba, ¿no? Pero me parece que, no sé, en la metro, por ejemplo, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre Perros de del la tipo. calle, Andy Kuznetsov, No, el que Andy, trabajaba con Peña. Matías eh, Martín, no, One Rage. el locutor del programa. Que es, se me fue el nombre. Bueno, él es Se me fue el nombre conductor, a mí locutor. también. Ujú. Es conductor, locutor, ¿entendés? Eh, trabajaba con Peña, no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, después lo googleé. Fabri, estamos acá en Instagram Fórmula. En este caso, Claro, esto tenemos un sería minuto Instagram 30. Fórmula. Un minuto 30 nos queda. ¿Nos queda 1 minuto 30? Un minuto 30, sí. 1:24, estamos bajando. Bueno, Uno le mandamos un veintidós y así, saludo uno a toda la veinte. gente de, mira, Exosound. Exosound le mandamos un Cuando saludo hacemos, porque cuando queden 30 segundos te hago así. sí, Dale, pero hagamos una cosa, hagamos para 15 que no se minutos más. corte. No, 15 Dale, minutos más si querés, después que se corta. cortamos y volvemos. Ujú. Ahí está, volvemos 15 minutos para despedirnos bien, porque hay gente que está entrando y le mandamos un saludo a la gente de Sí, Exosound, que son unos amigos, le compré cosas de electrónica y son gente amiga, que un día de esto vamos a hacer una charla con el tema de cómo aplicar, digamos, los elementos como micrófonos, placas de sonido a la locución, a los podcasts, que es interesante ¿y qué es para todos. necesario para armarse también un estudio en casa? Exacto. Lo básico Estudio en como para casa trabajar desde y casa. exacto, estudio en casa para hacer radio, locución, podcast, diferentes
proyectos propios de edición, de sonido, porque Ujú. también está eso. Eso no estaba antes en la locución, No. ¿viste? Entonces, Bueno, uno de repente en 10 esta segundos época y corto. ¿Y se cortan volvemos? 10 segundos. Bueno, volvemos un Sí, ratito más volvemos. tarde. Corto y volvemos. Dale, ahí Dale, por favor, retomamos. dale, dale, dale.